Oigan, primero, gracias por aceptar la invitación a platicar. No, pues, decir como coordinador de las senadoras del PRD que abordamos el tema de la ley del servicio profesional docente con toda responsabilidad, con argumentos y con un análisis de la posición que como grupo parlamentario de un partido de izquierda teníamos que tener en este asunto. Que para nosotros, si 3 senadoras y 2 senadores cuyos nombres ustedes tienen referencia votaron a favor y 17 votamos en contra, no significa una ruptura, no significa una división, no significa la formación de un equipo distinto al conjunto que somos los 22. No es la primera vez que tenemos un voto diferenciado, ¿sí? Y en el mismo momento en que se da, como ya producto de las pláticas y diálogos que tenemos y reuniones, no tiene ninguna implicación en nuestra cohesión. Así es que respetamos la decisión de quienes votaron a favor de ese proyecto de ley, hoy ley, ¿sí? Y ellos también lo hacen quienes votamos en contra. Así es que es una precisión que yo quiero hacer frente a los medios de información para detener todo tipo de especulación en tal sentido. Respecto a la opinión de la dirección del partido, también la respetamos, ¿sí? Tomamos en cuenta su opinión, sus planteamientos, pero con mucha responsabilidad asumimos el sentido de nuestro voto y también sin rivalizar con nuestra dirección política, con nuestro presidente nacional, sin desafiarlo, sino porque nuestro voto fue producto del análisis, producto de la reflexión que hicimos sobre este asunto. Para nosotros no es un tema que se haya agotado, ya siendo ley tendrá que aplicarse la ley, no somos de los que llamamos a la desobediencia o al no acatamiento de las leyes. Es una ley que va a tener que cumplirse, que acatarse, pero que los efectos sociales, políticos, van a continuar y creo que tendrá que haber más diálogo en este asunto. Todavía la presencia de maestros en la ciudad provoca una condición muy especial de crisis. Nuestro absoluto respaldo al gobierno de la ciudad, a la tolerancia que ha mostrado y desde luego reconocer las actividades de prevención que está haciendo para provocar, para que estas manifestaciones, esta presencia de miles de maestros en la capital provoque mayores problemas a la gente de esta ciudad, con la que también nos solidarizamos por las molestias de que ha sido objeto. Entonces, una precisión que quise dar para detener cualquier especulación en este sentido. Senador, comentaste tú ahorita que la ley se va a aplicar y que no llaman a la desobediencia. Sin embargo, los propios activistas de la sección 22 ayer exigían en las calles 2 cosas: que el presidente no promulgara esta ley, y 2, desafiaban al Estado mexicano diciendo: nosotros, 60,000 trabajadores, por lo menos de la sección 22, no van a cumplir, no van a hacerse sujetos de evaluación. Retaban pues al Estado mexicano. ¿Qué opinión tenés? Puesta en vigor una ley, la misma tiene que acatarse y cumplirse. O sea, yo no concebiría el comportamiento de un legislador que, siendo partícipe del proceso legislativo, aun cuando haya votado en contra, llamara a no acatar y a no cumplir la ley. Pero yo sí sigo poniendo como un elemento para poder generar las mejores condiciones el diálogo.
voy a repetir lo que he dicho profusamente, la ley no tiene que ser solamente un instrumento jurídico, debe ser un instrumento político que resuelva la problemática para lo cual ha sido planteada. Y esta ley tal parece que no habiendo provenido del diálogo, ¿sí? No generó la solución de la problemática para la cual fue planteada. Ello no implica que no deba de cumplirse y no debe de acatarse. Y nosotros no seremos los legisladores que hagan esos llamados. Sin embargo, Fidel de Médicis en tribuna a la 1:30 de la mañana decía que esos 60,000 personas, en efecto, iban a ser cesados y por tanto que era un desafío porque no se iba a cumplir. De hecho, si leemos la minuta, si leemos seguramente la versión estenográfica, tú mismo recordarás que decía precisamente en tribuna que qué estaba pasando, que era un desquite contra esos 60,000 que no iban a cumplir, senador. Estaba llamando a la reflexión de los que íbamos a votar, las senadoras y senadores, de cuál iba a ser el impacto, ¿sí?, de poner en marcha la aplicación de esta ley. Y creo que fuimos muy claros en todas las implicaciones a las que va a llevar la aplicación de la misma. Así es que no es, nosotros como grupo parlamentario no vamos a llamar. Finalmente, ¿para qué es la tribuna sino para debatir, para argumentar, no para después arrepentirse de los mismos? Así es que lo hizo y lo escuché y lo recuerdo perfecto, ¿eh? Es parte del debate que se dio, de ese tolerante debate que se dio esa noche. Senador, hay versiones de que esos 5 senadores que votaron a contracorriente del centro de la bancada fueron muy presionados por la dirección del partido. Y hasta gobernadores. Y hasta por gobernadores. Eso por un lado. Y por otro, ayer el dirigente del PRD, Cruz Zambrano, pues se lanzó contra los que votaron a favor. Dijo que no había visto ningún argumento válido. ¿A favor o en contra? Contra los que votaron en contra, perdón. Contra los que votaron en contra. No, la mayoría de los senadores. Yo soy de los que seguiré hablando en relación a lo dicho por el presidente, seguiré hablando con respeto, con cuidado, para no provocar una diferenciación pública. Ya aprendimos mucho de lo que hicieron en el PAN. Y bueno, aunque lo haya dicho mi presidente, cosa que yo respeto, pues los argumentos fueron muy profundos, profusos, abundantes en cuanto a contenidos, en cuanto a la decisión que se enmarca en un escenario político específico. No nos equivocamos votando en contra. ¿Y si los Lo digo con franqueza. Mira, los políticos profesionales tienen vinculaciones con muchas gentes. Pues claro que sí. Y recibimos la opinión de todo tipo de personajes o factores políticos y no por ello tenemos nosotros que cambiar la orientación del voto. Y yo como coordinador lo digo con mucha tranquilidad, con mucha satisfacción, yo acato la decisión de la mayoría. Esa es una regla de oro que para mí ha funcionado, ¿sí? No induzco inclusive el sentido de los votos de quienes integran mi grupo parlamentario. Me asumo como parte de lo que hemos llamado pensamiento colectivo. En el grupo parlamentario creamos un pensamiento colectivo y es lo que determina el sentido de nuestro voto. Sí, sí. Hola. Para Miguel Barbosa, coordinador del PRD, la Ley General del Servicio Docente es una ley regresiva, dañina para los mentores del país. Y la segunda, hay voces al interior de su partido que comienzan a correr la versión de que aquellos periodistas que voten a favor de la reforma energética y la hacendaria serán los traidores del PRD. Bueno, si busco yo una explicación sintética de la ley del servicio profesional docente, yo diría que es una ley que significa el nuevo estatuto de la relación laboral entre maestros y el Estado. Ahora la relación laboral se llama, ya no de otra forma más que servicio profesional docente. Ya es la nueva definición y nombre de la relación laboral entre maestros y el Estado. Y tiene un elemento para establecer sus alcances, su promoción, su reconocimiento y su permanencia.
El nuevo elemento que determina todo ello se llama evaluación. A través de la evaluación hoy sirve como elemento para determinar la relación laboral que se llama servicio profesional docente. Tiene en su contenido diversas violaciones a derechos laborales constitucionales, sí los tiene. Derechos adquiridos de los trabajadores de la educación, más allá del nivel que tenga el modelo educativo, más allá. Pero quienes ejercen esa relación laboral, que son los maestros, tienen derechos adquiridos y un conjunto de cosas. Y hemos marcado con precisión cuáles son los contenidos por los cuales se vulneran esos derechos laborales. Se crea toda una condición nueva. Siempre la relación laboral con maestros fue un estado de excepción. Hoy se creó un estado de excepción dentro de otro estado de excepción, ¿sí? Que es esta nueva ley del servicio profesional docente. Entonces te defino, sí hay violación a derechos laborales constituidos. Lo de traidores, no hay de esos en el PRD, ¿eh? No existen esos. No, ese tipo de compañeras y compañeros, no. Aquí hay respeto a la opinión diversa, aquí hay respeto a quien piensa de manera diferente, ¿sí? Nosotros sí hemos sido claros. El tema, y ahí abordo, me meto a otro asuntito, el tema de la reforma energética tiene que negociarse, tiene que procesarse, tiene que hablarse en el Senado, no en el pacto, ¿sí? Porque si en el pacto se piensa que se va a matizar una propuesta que al final va a ser privatizadora, que va a permitir la inversión privada en áreas estratégicas de Pemex para compartir la renta petrolera, ¿no es así? Si es que se piensa que llevándose fuera del Senado ese tipo de negociación parlamentaria para que llegue y se nos ponga, para que la votemos, no es así. Tiene que ser en el Senado, porque aquí es Cámara de origen. Lo otro es seguir negando lo obvio, ¿no? Que ha provocado también desajustes en los momentos políticos de definición como los que vivimos el martes, que se nos quiera venir a decir cuál es el modelo que hay que votar. Tiene que ser producto de un diálogo político y yo acepto que no sea solo de legisladores, el gobierno federal, las dirigencias políticas, pero tiene que ser en el Senado y nosotros estamos por arrancar en el Senado, lo digo también con mucha, he platicado con coordinadores, arrancar ya la ruta de todo lo que se va a hacer aquí para la reforma energética y no les digo casi lo que casi puede ser cierto, pero queremos arrancar con un gran foro sobre reforma energética en la que estén todos los partidos, en el que el invitado primero sea el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, ¿sí? Es decir, vamos dándole todo un nivel político, una forma, una ruta, la participación de expertos internacionales, todo, todo, pero es en el Senado. Es en el Senado. Si no, pues estaríamos nosotros haciendo cosas que no deben de ser. Berta. Senador, buenos días. Si hay tanto respeto al voto de los miembros del grupo parlamentario, ¿por qué el reclamo entonces de la dirección a los que votaron a favor de esa ley? Yo no lo asumo como reclamo, Es el punto de vista del presidente y no nos está reclamando absolutamente nada, ¿sí? Nosotros volveríamos a votar esta ley, es otra y 100 veces más en el mismo sentido, ¿sí? Y tampoco con eso es un desafío, porque dimos argumentos, porque tuvimos una posición política muy seria, muy congruente, y me gustó cómo razonaron su voto los senadores del grupo que tuvieron la gallardía de argumentar su voto a favor. Por eso, Sí. sobre todo a ellos, ¿no? A los que votaron a favor era el reclamo. ¿De parte de quién? Zambrano. No, Zambrano en contra. Sí, pero igual, o sea, no lo vemos como reclamo. Finalmente es un punto de vista del presidente nacional que respetamos nosotros, que tiene mucho valor para nosotros, pero que nosotros también le dimos las razones para las cuales votar así. El martes iba a estar Zambrano aquí a las 10:30 de la mañana, ya no pudo estar por las condiciones de acceso casi imposible, pero nosotros podemos hablar muy bien con él. Yo estoy pensando
en que lo invitemos la otra semana. Él dice que ustedes votaron así porque son antipactistas, que todo lo que huele a pactos le dicen que no. Miren, la vida no debe de medirse en función de estar con el pacto o no estar con el pacto. ¿Sí? Les voy a decir algo que yo he confesado públicamente. Ya llegó el tiempo de las confesiones. Yo soy pactista. Yo apoyo al pacto. Porque tengo un pensamiento progresista. Por eso. Porque no creo que mi opinión y mi participación debe ser influyente, no marginal. Pero yo también creo que el pacto es un espacio de diálogo que hay que cuidar, en el que hay que estar, pero no para decir a todo que sí. Bien se puede decir en el pacto que no. Entonces nosotros, nuestro voto en contra de la ley del servicio profesional docente no es por estar en contra del pacto. No fue un punto de definición, ni nuestro voto tuvo como propósito afectar la relación del PRD en el Consejo Rector del Pacto. De verdad no es así. No fue motivación para nosotros esa al votar en contra. No tuvimos esa motivación. Entonces no puede uno ahora estar pensando en que si se vota en contra o si se reflexiona o si se cuestiona o si se ejerce la crítica, que es un valor de la izquierda en todo el mundo, ¿eh? La crítica es un valor de la izquierda en todo el mundo. Es un método inclusive de cómo asumir una conclusión. Ya no solamente la tesis, la antítesis, la síntesis, la síntesis de la tesis, no, que es la dialéctica. Ahora también es la crítica la que tiene que ser un elemento cognoscitivo del pensamiento de la izquierda. Así es que no va por ahí, por pacto sí o pacto no. Ya del pacto hemos hablado mucho y hemos hecho reconocimiento y crítica y lo vamos a seguir haciendo. Pues tal parece que el plazo del pacto, quien ya lo fijó fue el propio presidente Peña, ¿verdad? 120 días para transformar a México con el pacto, ¿verdad? Así explíquese muchas cosas en la toma de decisiones de los órganos del Estado, de los tres poderes, como para asegurar que esos 120 días sean muy útiles al gobierno federal. Es el plazo que le dio el pacto, al pacto del presidente Peña. El pacto ya tiene plazo vencido. ¿Y lo aceptaron los partidos? ¿Me explico? No, momento. La definición de los tiempos legislativos se toma en el Congreso. El presidente sin duda ejercerá ese propósito a través de sus bancadas y será motivo de una deliberación entre nosotros. Pero se les va ganando el pacto, ¿no, senador? El pacto al Congreso. Mira, el asunto de mayorías, que es una forma de resolver las cosas, resuelve la forma, no el fondo, ¿eh? Resuelve la forma, no el fondo. Dime tú, si ya resuelta esta ley del servicio profesional docente, y me meto otro poquito, y la ley del INE, ya hay una reforma educativa con calidad en México. ¿Cuándo hemos discutido el modelo educativo? La ley del INE es la ley del Instituto Nacional de Evaluación, esa que tienen todas las instituciones, como la ley del Congreso, ¿verdad? Las leyes del Congreso, la ley orgánica, la ley general del Congreso, ¿sí? Como la tiene Pemex, como la tiene CFE, son leyes generales para que exista una institución, ¿de acuerdo? Entonces esa es la ley, y con atribuciones. La otra es la relación laboral entre maestros y Estado. ¿Dónde está el nuevo modelo educativo que van a aplicar esos dos elementos? ¿O es la evaluación per se? La única es la evaluación. Cuando orientas eso, estás definiendo un responsable de nuestro fracaso como modelo educativo. ¿A quién le orientas? A los maestros, ¿sí? Y el Estado nunca ha sido responsable. ¿Quién ha creado los monstruos gremiales dentro del magisterio? ¿Quién? El Estado, el PRI, el sistema. ¿De acuerdo? Entonces, ¿dónde está el modelo educativo? Ese que no modificaron. Parece que lo estoy convenciendo a todos ustedes. Pero ese modelo educativo que ustedes no comentaron y reformaron cuando hicieron la reforma del tercero constitucional en diciembre pasado. Acuérdate que nosotros aquí, viniendo de diputados, los senadores de PAN y PRD agregamos un elemento,
calidad educativa. Y no se ha desarrollado el término de calidad educativa, porque en las dos leyes sus objetos tienen objetos bien específicos. Uno, Instituto Nacional de Evaluación, ¿cuál es? Establecer la naturaleza, competencia del instituto, de esa institución. La otra es la Ley de Servicio Profesional Docente, ¿verdad?, que tiene sus propósitos y están en el artículo 2. Vean ustedes, en el artículo 2 dice que el objeto de la ley son las niñas y los niños, como lo dijeron senadores del PRI y del PAN. Vean, eso no está, ¿sí? El propósito de la ley es regular el servicio profesional docente, que claro que tiene por propósito mejorar la calidad educativa a favor de niñas y niños, pero no es el propósito objeto de la ley. La calidad educativa debe desarrollarse en una regulación, si no quieren en otra ley, en la Ley General de Educación. ¿Me explico? ¿Cuál es el modelo educativo por el cual vamos a transitar para alcanzar una reforma educativa con calidad? Con evaluación, ¿eh? ¿De acuerdo? ¿Quién ha dicho que no? ¿Sí? Con evaluación. Por eso dije, ¿cuál es la definición de la Ley de Servicio Profesional Docente y cuál es el elemento para definir ese término que es la relación laboral, que es la evaluación? Claro que sí. Desde aquí le dicen a Peña que el presidente propone, pero que el Congreso dispone. El presidente propone, el Congreso dispone, llega el pacto y descompone. Sobre el IFETEL, senador, tengo entendido que hoy hablaron del tema en su plenaria. ¿Cuál va a ser la postura ahí del PRD? Vamos a cuestionar. Vemos a muchos integrantes de IFETEL y COFECO vinculados con los órganos a los que se va a regular. Ya nos llegó el apresuramiento de tiempo, pero lo vamos a hacer. Ya tuvimos nuestra primera reunión como grupo, a las 3 de la tarde tenemos otra, ¿sí? Vamos a sacar una especie de dictamen de opinión sobre cada uno de ellos, se los vamos a entregar a ustedes. Yo espero que mañana, para que sepan qué opinión estamos teniendo sobre cada uno de los 7 más 7, ¿sí? De esos 14, ¿cuántos consideran que son aptos? ¿La mitad, 3, 4? ¿Cómo? De esos 14, ¿cuáles perfiles son aptos para ocupar los cargos? Mira, la mayoría son gente cercana al gobierno, que ha trabajado en gobierno, y otras con órganos que se va a regular. ¿De acuerdo? ¿Cuáles tienen ese conflicto de interés? Hay varios domingos 7. Por lo menos hay 2 domingos 7. ¿Se acuerdan de ese? ¿Se acuerdan de eso? De los 14, Y domingo 7. ¿no pasa ninguno? ¿Qué? De los 14 no pasa ninguno para el No, sí pasa. Senador, Sí pasan varios, pero tenemos opiniones muy críticas respecto de algunos. Por eso le digo, se los comento en un documento que vamos a circular, creo que mañana. ¿Sí? Hoy Pero empieza la comparecencia es hoy. hoy la Sí. comparecencia. Hoy con la comparecencia terminamos de... Bueno, ¿qué define la comparecencia? Pues entonces pasando. ¿Capacidad? Sí, bueno, ya pasaron por ese. Pues sí. Así es. Pues sí. Yo creo que todos conocen el tema, ¿verdad? Entonces abrimos Y las relaciones con quienes han trabajado, pues no las van a borrar por una comparecencia muy exitosa. Entonces, por eso nosotros a las 3 de la tarde empezamos a sesionar como grupo para hacer una definición de cada uno de ellos. Pero ¿qué se ¿Quiénes tendrá son? que ¿Quiénes cuidar? Son 2 mínimos, ¿verdad? Que tienen ese conflicto de interés. Es para IFETEL y Por para eso, COFETEL. por eso le digo, y domingo 7, Para la Para IFETEL. lunes, martes y miércoles 3, jueves y viernes y sábado 6. Y sale por ahí, y domingo 7, ¿verdad? Pero ¿quiénes son, senador? Nombres, a las 3 de la tarde. ¿Han leído Las 1000 y una noches? ¿Los cuentas? Sherezada. Senador, a mí me gustaría saber su opinión sobre el tema de la propuesta de Coparmex. Nosotros tendremos el mismo domingo en la noche una opinión sobre la propuesta que se presente el domingo por la mañana. Vamos a analizar eso del IVA. Sabemos que viene una canasta básica muy amplia. Sabemos que la intención del gobierno ya no es gravar medicinas, porque véanlo, porque ellos son compradores de medicinas enormes. Ellos compran mucha medicina y acabarían ellos pagando el impuesto. No crean que por generosos, ¿sí? Es un cálculo financiero el que no se aumente el IVA en medicinas.
y sabemos que quieren presentar una canasta básica hasta de 80 alimentos, pues si dentro de están los frijolitos, le entramos. ¿Cómo se llama? No, entonces queremos analizar eso, el ISR hasta arriba, pues, que más pague el que más gana. Queremos tener una opinión integral y eso lo hacemos el domingo en la noche. Sí, voy a estar con teléfonos abiertos para responder. Con las repercusiones en el campo Pero- energético. El domingo 7. No es un documento, es una propuesta que hace De- el de- porcentaje del 5%. No lo conozco, Ayer la Omar, presentaron. no lo conozco. De verdad he estado tan preocupado por mi voto en contra que no lo conozco. Tu preocupación con el tema del espionaje, senador. Tu preocupación con el tema del espionaje. Pues mira, lo voy a reiterar como lo dije cuando me abordaron llegando al Senado el martes. Estados Unidos espía al mundo hace más de un siglo, ¿sí? Espía a personajes, a gobiernos. El caso particular de un espionaje a un candidato sin duda que es grave, es inaceptable, porque es un ciudadano y es un personaje político, hoy presidente. El asunto es que espíen a los gobiernos y que luego haya personajes colaborantes a esa relación. La opinión del presidente Peña de que hablará con Obama sobre ese asunto es un asunto que no puede desahogarse en términos de una llamada de persona a persona. Es un asunto que tiene que desahogarse de estado a estado, de estado a estado. No hay que hacer cosas que parezcan que sean significativas cuando no tienen ningún significado. Por eso el comentario del canciller de que citaría al embajador me pareció perfecto, pero que fuera público, ¿no? Digo, como es en muchas democracias avanzadas. El propio Senado tiene que asumir. Estamos presentando hoy una petición en ese sentido, porque el Senado debe de asumir con todo el cúmulo de atribuciones su competencia en asuntos de política exterior, y este es un asunto por el cual nosotros tenemos que conocer. Se nos tiene que dar a conocer de qué tipo de espionaje se habla, y desde luego ya se abrió el tema del espionaje en México y ahora hay que conocerlo de manera completa. Senador, en Brasil dijo que el espionaje a la presidenta fue en el aspecto industrial, en el ramo energético, que podría estar eso relacionado también con la coyuntura que está viviendo México de abrir el sector al capital privado internacional. Por eso tenemos que conocer de qué tipo de espionaje se trata, y claro que sirva también para establecer que cualquier tipo de espionaje no autorizado por la ley debe ser rechazado, como el que se dice ejercen algunas instituciones gubernamentales sobre mucha gente, ¿no? Ustedes mismos saben de qué se trata. Pueden ser los medios también importantes, saber qué se está pensando en sus entrevistas, en sus contactos, ¿sí? Y todos alguna vez en México nos hemos sentido vigilados, ¿verdad? Alambriados. Todos. Un mundo los Y vigila. todas. Sí. Y Senador, todas. Para preguntarte, aparentemente se había reducido la protesta magisterial a la CENTE, pero ayer en los estados ya salieron a la calle los maestros del CENTE. Mira, ¿Qué está pasando? ¿A qué yo- es este fenómeno? Yo observo un fenómeno de divulgación, no de contagio, de divulgación de los efectos de la ley, ¿sí? Y yo veo, y lo celebro, que en los maestros el comportamiento democrático se instale. Así de simple, se instale. No es posible que el CENTE sea controlado por las estructuras de poder que hoy existen. En la cárcel el Bester, pero quien se queda es uno de sus principales colaboradores, adláteres, ¿verdad? Que por cierto usa corbatas más finas que los senadores, eso no es posible. Sonó envidia. Esa verde está hermosa, ¿eh? Sonó envidia. Y ya no ve los calcetines. Pues gracias. Pero entonces, ¿a qué obedece este fenómeno?
sea, Es un fenómeno de divulgación del contenido de la ley y de respuesta ante ese contenido. y los maestros del CENTE se acaban de dar cuenta de que Pues yo creo que sí. Están analizando los contenidos. Finalmente la relación laboral por la que ellos obtienen la posibilidad de vivir, ¿no? Es un mito eso de que 90% de los profesores sí están de acuerdo con la evaluación. De verdad hay un control gremial muy eficaz entre ellos, que se expresa de diferentes formas. Lo primero es ¿cuál fue la reacción ante la detención de su lideresa? ¿O ya no era lideresa y era solamente una líder de papel? ¿O hay control? Y el orden es no moverse, acatar, ¿sí? Después el tema de un desempeño que requiere ser absolutamente mejorado y revisado, eso estamos de acuerdo. Y que tal parece que es como un asunto de complicidad máxima, ¿sí? Es un mito genial. Así lo llamaste tú y me gustó para la próxima conferencia de prensa. Mito general. Gracias. pero entonces no hay tal plancha. Pues sí, no. La ley debe ser instrumento jurídico, pero también político. Político para que resuelva los asuntos para los cuales fue planteada. Dime tú si lo fue esta. Oiga, y les explico el sentido en las reservas, estuvo bonito, ¿eh? Miren, nosotros íbamos a votar en contra todo. La última votación, Sí, ¿qué pasó? todo. ¿Votaron con el PAN? Nosotros no íbamos a ser útiles al PAN 62. de hacer proceder sus reservas, ¿verdad? 62, 56. O sea, por eso nosotros 56, 63, ¿sí? Y entonces no íbamos nosotros a ser útiles para que el PAN avanzara en sus reservas. Y por eso, para que fuera admitida a discusión la reserva, estuvimos votando en contra. Nosotros no íbamos a desdibujar nuestra posición de estar en contra, ¿sí? Cuando llegue el momento de la votación en tablero, que era, como habían sido rechazadas las reservas, lo que se tenía que votar son los artículos como venían en el dictamen, ¿me explico? El error fue del PRI. El error fue del PRI porque admitió que se votaran por separado las reservas del PAN y las reservas del PRD. ¿Me explico? Cuando nosotros se votaron las reservas del PRD, fuimos los únicos que votamos, ¿sí? En contra del dictamen y PAN y PRI a favor del dictamen. Cuando se votaron las reservas del PAN, se estaban votando el contenido del dictamen también. Entonces nosotros no podíamos votar a favor del dictamen, ¿verdad? Entonces eso nos hizo coincidir en el voto con el PAN sin ponernos de acuerdo. Que nos los plantearon toda la noche, lo estuvieron planteado y lo estuvimos rechazando. Pero ahí el error de cálculo fue de los priistas que le admitieron al PAN votar diferenciado. Porque nos hicieron coincidir con el PAN sin habernos puesto de acuerdo. ¿Sí me expliqué, verdad? Pues sí. ¿Sí? Primero nos iban a mover un mes más, senador, en lo que regresa Pero- a San Lázaro y luego va de nuevo. Pero iba a haber nota y ahora ya se va a acabar. Vas a descansar este fin de semana. Ajá. Ya me van a echar eso, quiere decir. Gracias,